Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito hoy sobre el libro del profeta Joel. Y Joel es un libro bien interesante. Es un libro de una amplitud profética extraordinaria. Y pues sobre la vida del profeta se sabe muy poco. Se puede conocer el significado del otro lado. Se puede conocer el significado de su nombre, que significa Yahvé es Dios. Es lo que significa el nombre Joel. Y desde luego, el libro gira más bien en torno a una invitación que hace el profeta al arrepentimiento de una nación. Y hacerle saber que como consecuencia del arrepentimiento puede advenir a la vida de la nación una serie de bendiciones. De eso es que básicamente trata el libro a grosso modo. Desde luego, con respecto a la vida del profeta, podemos tal vez sacar alguna información del mismo libro, pero fuera del libro no hay nadie que pueda brindar información sobre Joel. Se dice que era hijo de una persona llamada Petuel. Su casa lo conoce, ¿verdad? Petuel. Y desde luego, fuera de eso, no hay nada que permita conocer sobre él, sobre su ministerio, cuándo, dónde vivió, cómo se desarrolló, si era profeta innato, hijo de profeta, si había sido llamado, o si era sacerdote. No hay ninguna información que hable de su vida y que ni siquiera hable de sus escritos. Cuando uno mira el texto, lo que puede encontrar es unas interpretaciones del texto que nos ayuden a ubicarnos contextualmente, pero hay que advertir que lo mismo que uno encuentra con esos argumentos para ubicarlo en un contexto, hay otros que básicamente con esos mismos argumentos lo ubican en otro tiempo. Así que estamos ante un personaje que en alguna medida pues es bastante difícil de poderlo ubicar. Pero sin embargo se cree que predicó en fechas posteriores al exilio de Babilonia, tal vez en el año 400 antes de Cristo. Una fecha posterior pues obviamente indica que la posibilidad de su ministerio se dio después del exilio babilónico. Y si miramos el libro de Joel, en el capítulo 3, en el versículo 2 al versículo 6, podemos mirar algunos datos que tal vez nos arrojen un poco más de información. El capítulo 3 y versículo 2 al 6, donde dice: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Ahora bien, Tiro y Sidón y regiones todas de Filistea, ¿qué tienen en contra mía? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Cuando uno mira ese planteamiento profético de Joel,
pues uno llega a pensar que probablemente él esté hablando en época posterior al O sea, que exilio. eso no había ocurrido todavía. Eso O estaba- ya había ocurrido. Ya había ocurrido. Y desde luego, por eso dije al principio que para algunas personas puede interpretarse como que es algo que ya ocurrió, para otros pudiera interpretarse como que es un planteamiento profético de algo que va a suceder. Pero desde luego, a algo tenemos que inclinarnos. Entonces, pues, uno prefiere pensar e inclinarse a pensar que Joel es un profeta después del exilio y que está planteando con este oráculo profético, obviamente, algo que probablemente aconteció en el año 586 antes de Cristo, que fue precisamente la destrucción de Jerusalén y llevar a Israel al exilio babilónico. Y desde luego, pues muchos de los teólogos dicen, mira, esto es lo que podemos interpretar, esto es lo que podemos entender. Cuando Joel escribe, lo que tiene en su mente es lo que ya sucedió a Jerusalén, lo que ya le pasó a Jerusalén. Y desde luego le hace saber a las naciones, esto no se queda así. Ustedes le robaron a Dios. Ustedes le llevaron a Dios su pueblo. Ustedes atropellaron la propiedad de Dios. Entonces, es pasado. Entonces, le dice, va a llegar el momento donde Dios va a venir contra ustedes. Hay todavía un asunto pendiente entre Dios y ustedes, porque ustedes esparcieron a Israel y se repartieron a Judá y enviaron a los hombres de Jerusalén al destierro y los hicieron esclavos. ¿Y eso se lo está hablando aquí? Este es un juicio a las naciones. A Babilonia. Bueno, Babilonia fue el que había hecho eso. A Siria, sí, es muy todos los que intervinieron. A todos los que intervinieron. Y le está diciendo, no se preocupen, que el sábado de ustedes va a llegar. De hecho, uno recoge la historia, sí. El Valle de Josafat es lo que habla Apocalipsis, que va a bajar todas las naciones. El Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo. Eso es lo mismo, ¿no? Es un valle diferente. Hay teólogos que van a decir que tanto Juan en su Apocalipsis como Joel en su documento toman prestado expresiones de Amós y toman prestado expresiones de Ezequiel para representar sus visiones y sus oráculos proféticos. Toman prestado de su lenguaje y es probable que estén hablando sí de lo mismo, porque toman prestado, o sea, la rueda ya está hecha, ¿no? La profecía es nueva, pero ellos toman prestado de los argumentos. De hecho, vamos a ver casi 450 años después a Pedro predicando en Jerusalén y toma las expresiones prestadas de Joel para decir, hoy se ha cumplido lo que el profeta había dicho, que eso lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Y usa literalmente las expresiones. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, sobre eso se cumplió hoy aquí. Entonces, pues obviamente uno ve que los profetas pues se toman prestados conceptos en los oráculos, porque pues, lo que se va a decir está en un lenguaje y dentro del marco de un pensamiento que ya está expresado. El Valle de Megiddo se conoce como el Valle de Josafat también, y el Magedón. No, son distintos, son distintos. Ahora, vamos a ver un momentito a Segunda de Reyes. Yo no sé si se puede abrir allá en la pantalla, pero si viéramos un momentito Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. No sale allá, pero vamos a buscarlo aquí. Segunda de Reyes, capítulo 25.
Y vamos a leer Ahí está. 25.1, donde dice, en el año 9 del rey Sedequías, a los 10 días del mes 10, ¿se acuerdan quién es Sedequías, verdad? El rey vasallo que puso Nabucodonosor, lo colocó allí, ¿verdad? Dice, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Este es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, es el cumplimiento de la profecía de Jeremías, es el cumplimiento de la profecía de Isaías y ahora el cumplimiento de Jeremías también, ¿no? Y ahora, obviamente, es el testimonio de Joel, de lo que ya sucedió. Entonces, ¿qué dice? Dice en el verso 2, la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías, a los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo. Se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos. Y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despavalideras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 80 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó preso a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamath, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalías. ¿Dónde está? Es que hay un querido hermano de esta iglesia que se llama Gedalías y viene al estudio. Entonces dice,
nombró a Gedalías hijo de Ahicam y nieto de Safán para que gobernara a la gente que había dejado de Judá. Y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías y fueron a ver a este en Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Natanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tacumet, oriundo de Netofa, y Jacanías, hijo de un hombre de Maca. Gedalías les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Pero a los 7 meses, Ismael, hijo de Netaías y nieto de Elisama, que era de la estirpe real, y 10 hombres que lo acompañaban, fueron y asesinaron a Gedalías. También mataron a los hombres de Judá y a los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpa. Esa es la historia. Esta es la historia de lo que los profetas antes de Joel profetizaron. Y Joel está presentando ahora la contraparte de la profecía, donde está diciendo: hey, ustedes no se van a quedar así, Dios se las va a cobrar. Entonces, desde luego, ese planteamiento es lo que hace apoyar la hipótesis de que Joel es un profeta posterior al exilio, ¿verdad? Y que desde luego está postulando y planteando de que en ese momento la ciudad de Jerusalén está en manos de la gente más simple, está en manos de la gente más sencilla, está en manos de la gente más insignificante. Allí no hay monarquía, allí no hay rey, allí no hay casa real, no hay templo que está destruido, no hay murallas, están derribadas, no hay nada. Por eso el domingo en la mañana o en la noche, yo no me acuerdo, yo dije que la experiencia vivida por Israel en el cautiverio babilónico todavía no puede compararse con la desgracia que vivió Israel bajo Hitler. Ajá. Sí, sí. Ajá. Hasta aquí llegué yo. Dale, vamos a ver. El micrófono, mira, mira. No, mira, que aquí hay un micrófono en el medio para que así todo el mundo te escuche y los que escuchan la grabación te escuchen también. Y recuerda que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. O venderle el de eso. No puedes ver, no, el video no lo puedes ver. Eso es muy chiquito. Que tienes que prenderlo. Mira a ver si. Ahí está. Pues muchas veces yo he querido interrumpirlo. Pero, ¿cómo no? Hoy lo lograste. No estoy en contra de lo que usted dice, o sea, lo que usted dice es verdad. Pero la única diferencia entre lo que le pasó a los judíos en el exilio de Babilonia fue que la gente que oyó el grito de angustia del judío eran paganos. Sí. Pero en Hitler, en Alemania, el grito de angustia del judío lo rechazó el cristiano. Eso es muy cierto. Yo no puedo, las dos cosas no. Ante eso no admite discusión. La razón de la intervención de los países en contra de Hitler no fue tampoco para defender a los judíos, fue para defender los intereses mundiales. Exacto. Eso no admite discusión. Claro, de alguna cosa Dios tenía que valerse para hacerle por lo menos la justicia a los judíos. Pero eso es una nota triste y dolorosa. Eso no admite discusión. Pastor, yo he tratado de orar. Sí. Pedirle a Dios por eso. No. Que ya necesariamente, la cristiandad está constituida por humanos y los humanos cometemos errores.
cometemos faltas. Y esa es una falta que cometió el cristianismo, y yo creo que la cometió por ser proselitista, que es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros. Oiga, si la gente aprendiera de la historia, pero es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros aquí. Miren, los testigos de Jehová, los mormones, testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangélicos de todas las denominaciones, los pentecostales de todas las denominaciones y los católicos de todos, de todas las ramificaciones, anglicanos, episcopales, católicos, apostólicos romanos, todos los cristianos tenemos muchas cosas en común, pero muchas cosas en común. Me parece que tenemos más cosas en común que las diferencias. Pero fíjese cuál es el problema que tenemos. Por el espíritu proselitista que se tiene, nunca nos hemos podido poner de acuerdo para defender una causa moral. ¿Cuándo usted ha visto a todos los cristianos bajo la sombrilla de la cristiandad defendiendo en Puerto Rico una causa moral? Nunca. Nunca hemos defendido una causa ética. Nunca hemos defendido causas de virtudes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas a ninguna facción cristiana le interesa agarrarse de la mano para juntarse y decir, no estamos de acuerdo con esto. Ese es el sentido general. Que quieren estar con Dios y con el diablo. Entonces, como consecuencia de ello, ¿sabe qué? Mire, la debilidad más grande que tiene la moral en Puerto Rico, la debilidad más grande que tienen los valores éticos y espirituales en Puerto Rico, ¿sabe cuál es? La división de los cristianos. Esa es la debilidad más grande. Ahora mismo yo he estado tocando algunas ideas, pidiendo algunos datos, porque en alguna medida me gustaría poder aportar, que es un ínfimo elemento. Y mire cuáles son los comentarios. Muchachos, pero buscar la manera de que el obispo se junte con el presidente del concilio tal. Muchachos, después hay unos que le van a caer encima y van a decir que son ecuménicos, hijos del diablo. Oye, pues eso es lo que nos está haciendo daño. Porque, por ejemplo, si toda la cristiandad cree en los mismos valores éticos y cree en los mismos valores morales y cree en los mismos valores espirituales, oye, ¿por qué no nos juntamos para decir? Porque mientras tanto, claro, cuando se van 4 evangélicos al Capitolio a protestar, aparecen unos grupos diciendo, esos son los fundamentalistas. Esos son los fundamentalistas. Entonces, ¿qué pasa? Como la palabra fundamentalista es una palabra mala, entonces los católicos dicen, deja que a lo que le están dando es a los fundamentalistas. Entonces, allá eso es problema de los fundamentalistas. Pero lo que nos están matando son los mismos valores, es la misma ética. Lo que nos están matando son las mismas cosas en las que creemos. Y eso pasó en Alemania. En Alemania, mientras se estaba trabajando contra los judíos, eso es contra los judíos, fíjate, eso a nadie le importa. Después se acabó los judíos, entonces empezaron, ¿sabe con qué? Contra los testigos de Jehová. Eso es contra los testigos de Jehová, eso no es un asunto nuestro. Y después los testigos de Jehová empezaron, entonces, ¿sabe con qué? Con las iglesias católicas. Pero eso es con los católicos. Oiga, lo que no imaginaba las iglesias reformadas en Alemania era que iba a llegar un momentito donde le iba a tocar a ellos. Cuando les tocó a ellos, ya no había nada. Entonces, no hemos aprendido, no hemos aprendido absolutamente nada. Moisés, ¿qué de malo tiene el ecumenismo? Yo he oído cosas buenas y cosas malas. Bueno, el ecumenismo lo que pasa es que se ha convertido en una mala palabra. Pero la palabra ecumene, quien primero la usó fue Jesús en la oración intercesora, donde dijo que sean uno, como tú y yo somos ¿qué? Somos uno. O sea, y esa palabra ecumene lo que significa es que estén en unidad, que sean uno. Entonces, pero a alguien se le ocurrió en un momento dado en Puerto Rico hacer de esa palabra una mala palabra. Pues yo oí a Tomás Ortega decir ecumenismo. No, eso se convirtió en una mala palabra. Mire,
yo jamás seré católico, porque yo no nací dentro de la Iglesia Católica. Entonces, como yo no nací dentro de la Iglesia Católica, yo no necesito el catolicismo en mi relación de fe para nada, absolutamente para nada. Pero si yo digo públicamente, que yo tengo amigos sacerdotes católicos, si digo que me he reunido con ellos para orar, si digo que me he reunido con ellos para hablar precisamente sobre temas como estos, oiga, no van a faltar los individuos que al otro día van a ir a la radio, a la televisión y a sus programas a decir, es un ecuménico de pies a cabeza. ¿Ve? Entonces usan la palabra mala, la palabra que Jesús usó. O sea que ecumenismo sería unidad. Es unidad. Ahora, yo sí le voy a dar la oportunidad, pero obviamente yo no me puedo juntar con un sacerdote católico a rezar el Ave María porque a mí no me interesa el Ave María. A mí no me interesa el Ave María. Ni me voy a juntar con un católico para rezarle a los muertos porque yo tengo mi teología con respecto a eso. Y tengo mi teología con respecto a María. Y yo no la expreso en la iglesia evangélica, yo la expreso cuando estoy con ellos. Y ellos saben cómo yo creo con respecto a María. Y de hecho, en los programas de televisión, siempre que tenía programas de televisión, hay sacerdotes que me llaman y me dicen, no estoy de acuerdo contigo, ese es tu derecho, Dios. O sea, yo no estoy haciendo un programa para estar de acuerdo contigo, pero podemos seguir siendo amigos. Ahora, si la iglesia católica y la iglesia bautista, si nos uniéramos todos en esta comarca para decir cuántas cosas unidos podemos hacer en favor de esta comunidad, ¿no le parece a usted que sería más efectivo el trabajo? Claro que sí. Sería extraordinario el trabajo. Pero volvemos de nuevo, el espíritu proselitista. Hermana, perdón. Ajá. Que lo vemos bien reflejado actualmente con esto de que quieren legalizar, por ejemplo, los matrimonios homosexuales. O sea, si nosotros los cristianos no nos ponemos, como decimos, nos paramos en cuatro y decimos no queremos esto, va a llegar un momento que si eso se legaliza, nosotros no tenemos idea de las consecuencias que va a ser. Todo pastor que esté ordenado por el Estado para realizar matrimonio, al ellos legalizar esto, usted como pastor o siervo ministro va a estar obligado a casar a estas personas. Y si usted pues se mantiene en lo suyo de que no estoy de acuerdo, va a ser perseguido, va a ser metido preso porque usted no quiso casar a alguien de la comunidad homosexual como pastor porque usted se mantiene en lo suyo. Entonces va a haber una persecución indirecta para toda la iglesia, todo pastor, siervo ministro, sea católico, sea evangélico, sea testigo de Jehová, que no quiera incurrir en esto, va a ser metido preso. Y nosotros no estamos durmiendo la paga con eso. Sí. Y cuando ven a personas con hermanos, con otros hermanos, ellos allá. Mire, nosotros todos tenemos que pensar en eso porque si eso sucede, todos vamos a ser afectados, nos vamos a quedar sin pastores. Hay muchas cosas que tal vez se puedan debatir, Pero hay ¿verdad? separación de iglesia, yo no creo que sea ¿verdad? Desde el punto de vista del foro legal, yo no soy abogado para postular o afirmar tal o cual cosa. O sea, yo estoy seguro y consciente de lo que yo haría en una circunstancia como esa. O sea, no tiene que ser mal, y yo tengo convicción de lo que yo puedo hacer, pero no puedo llegar a una conclusión como tal en ese sentido. Pues porque probablemente hay países donde está aprobado el matrimonio homosexuales y yo no sé si acusan a los yo entiendo que no, ¿verdad? Pero sí, por eso sí, pero lo que estamos tratando es si eso puede tener una implicación legal, digamos, para meter preso a alguien. Vamos a escuchar a Carlos. Buenas noches, Dios bendiga a todos. Hay dos conceptos legales en cuanto a eso. Uno es que por lo menos en la jurisdicción de Estados Unidos y muchos estados con sus constituciones y las leyes que se cobijan debajo, pero particularmente Estados Unidos siempre ha hecho excepciones con respecto a asuntos que tienen que ver con el discrimen. O sea, hay cierto discrimen permitido religiosamente. Por ejemplo, en Canadá
con respecto ya directamente al asunto del matrimonio, es que excluye específicamente a aquellos ministros, a aquellos rabinos o a las personas que no creen. Exacto. Normalmente las leyes están cobijando esas exclusiones por necesidad de mantener a ambos grupos. a ambos grupos. O sea, es la conveniencia del Estado mantener una puerta abierta de una distinción, porque siempre va a haber alguien que se pueda oponer. Claro. Y normalmente los matrimonios que se están dando se están haciendo civilmente. Exacto. Como ¿Ok? Que las personas que están autorizadas para casar, quien recomienda es la institución al Estado, y entonces el Estado reconoce. Pero básicamente el problema quizás no es tanto desde el punto de vista que se le exija al pastor o a la pastora que está autorizado a casar este tipo de personas, sino a otras implicaciones. Por ejemplo, Hay otras implicaciones. en Canadá están los funcionarios que están autorizados a casar, aparte de los ministros. En este caso, esos funcionarios no pueden negarse a casar. los notarios, por ejemplo. Pero en este caso no son notarios, son funcionarios. Pero en Estados Unidos sí, los notarios podían. O sea, es que cada sitio tiene su ley. Estoy hablando de Canadá. En el caso de Canadá específicamente, y yo estuve en una convención, una academia particular el año pasado en Chicago. Una de las cosas que yo le pedí a varios de los abogados de Canadá que me explicaran entonces cómo estaba siendo afectada el cristianismo, porque quien mayormente se afecta es algunos sectores cristianos que están en abierta oposición a que eso se haga. Y lo que me dice es, si el funcionario que está autorizado por ley, que es del Estado para hacerlo, porque el ministro no es funcionario del Estado, Exacto. ¿ok? Es una persona religiosa a quien se le concede esa licencia para casar. A ese funcionario es el que no puede discriminar. ¿Y cómo están haciendo? Entonces, lo que está pasando es que están obligando a muchas de estas personas a que no puedan servir como funcionarios. Si hay nombramientos, hasta la fecha, pues se van terminando, no se vuelven a nombrar, y en su lugar están ocupando personas que están de acuerdo con la homosexualidad. Por lo tanto, subrepticiamente no excluyen a los ministros, pero hay otras avenidas. Pero acaparan. Pero se acapara el espacio, el campo, como diríamos nosotros los abogados, para poder llevar adelante esa agenda. De eso es que se trata, Bueno, pero el tema es amplísimo, ¿verdad? Y entonces, Joel se me puede ir a pique. Lo que pasa es, sí, no, si me permite el comentario, es que precisamente Joel está en esa situación. Sí. O sea, nosotros ahora estamos hablando sobre este tema, pero el profeta Joel está llamando en el capítulo 1, llama a quienes, a los ancianos, llama a las personas, llama a los campesinos, para que se den cuenta cuál era el contexto que se estaba dando. ¿Cuál es el problema y cuál es la situación? ¿Cuál era la situación? Pues entonces nosotros, como él, estamos llamados a mirar. Claro, tenemos otros problemas. Ese es el propósito, o ese fue el propósito del sermón del domingo en la mañana, ¿no? Que obviamente no era un sermón evangelístico, pero tenía el propósito de que, nosotros necesitamos despertar, porque nos están sacando la alfombra de debajo de los pies sin darnos cuenta, ¿verdad? Ahora, bien, vamos a lo siguiente. Joel se une a ese mensaje, como bien dijera Becky, pues porque hay un dolor. ¿Cuál era el orgullo más grande de Israel, religiosamente hablando? El orgullo más grande de Israel era su templo, porque el templo era símbolo de la presencia de Dios en Israel. Así es que la casa de Dios la desbarataron.
Y la burla del invasor era: ¿dónde estaba el Dios tuyo cuando nos metimos a su casa y se le desbaratamos? Como nos dicen hoy día, no todavía. De hecho, uno de los salmistas dice: mientras todos los días me decían, ¿qué cosa? ¿Dónde está tu Dios? O sea, era la burla, era la mofa que se hacía contra ellos. Ahora, por el otro lado, hay una crisis que Joel va a adicionar a esta, que desde luego, en alguna medida se puede interpretar en dos formas, y vamos a ver si el tiempo nos da para llegar a ella. Pero lo cierto es que Joel se une en su mensaje al dolor de los sacerdotes y al dolor de los religiosos de Israel, porque se ha desaparecido lo que él llama la ofrenda y la libación. Se ha desaparecido, es decir, se ha desaparecido el acto litúrgico, la liturgia de Israel, como consecuencia de la gran desgracia que ha vivido la nación. No hay actividad cúltica, porque de hecho, ¿qué actividad cúltica va a haber en una nación que está hecha a pedazos? Lo poquito que quedaba, viene un general y llega y lo termina, le da el tiro de gracia y lo destruye. Así que de eso es que básicamente trata el libro del profeta Joel. Claro, cuando uno va al contenido del libro, por ejemplo, al capítulo 1 del libro del profeta Joel, y yo voy a hablar del libro del profeta Joel, tal vez en una forma distinta, pues porque es un libro pequeño, ¿vale? Lo podemos hacer, pero me gustaría hablar de él capítulo a capítulo, ¿verdad? Para que podamos tener una mejor comprensión de él. Mire lo que dice el capítulo 1 de Joel. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Verdad? Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que de ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas, y lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de los cereales y las libaciones ya no se ofrecen en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se han secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno,
convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los silos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado? Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Fíjense que en este capítulo 1, se está hablando de la terrible devastación. Claro, en esta versión no aparece, pero se habla de la terrible devastación de la langosta, ¿verdad? Hay algunos teólogos que dicen que lo que está haciendo Joel aquí es profetizando por otro evento que habrá de acontecer. Hay otros teólogos que dicen que no, que él lo que está utilizando es lo que ya sucedió, y desde luego lo que ya sucedió lo está interpretando como precisamente dentro del marco de una metáfora, ¿no? Esto que ya sucedió fue que vino una invasión de langostas, y esta invasión de langostas cayó sobre el país como un ejército bien entrenado y devoró todo lo que existía. Pero desde luego está diciendo que el problema fue aún mucho más grave. Pero esto fue lo que habían ya profetizado los profetas antes del exilio. El problema fue mucho más complicado, porque a esto vino una gran sequía, y por consiguiente, como consecuencia de la sequía, como consecuencia de la hambruna, como consecuencia de la escasez, no había siquiera para el culto. No había siquiera para la libación, es decir, para tomar algún líquido y vertirlo, ¿no? Sobre el altar. No había nada. O sea, la razón por la que no se podía dar el culto era porque no había los elementos necesarios para la liturgia. Y desde luego, como no existen los elementos para esa liturgia, el profeta se le ocurre decirle a los sacerdotes: mira, no se crucen de brazos. O sea, si no tienen para enfrentar toda esta crisis dentro de una experiencia de acto cúltico, entonces aprovechen la escasez para ayunar. Me parece que es interesante, ¿verdad? Pues en lugar de sentarse a pasar hambre, ayunen, lloren, giman, póstrense ante la presencia de Dios, arrepiéntanse delante de Jehová y háganle saber a Dios que ustedes están arrepentidos, porque a fin de cuentas Él está interpretando lo que sucedió como consecuencia ¿de qué? Del juicio de Dios. Esto ha sido el juicio de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos volver de nuevo a conquistar a Dios? Con un acto humilde, con un acto reverencial. Pues si no hay para la libación, si no hay cereales y no hay animales para sacrificar, entonces vamos a hacer un culto a Dios distinto. Vamos entonces a postrarnos ante su presencia y vamos a pedirle a Dios que entonces tenga compasión y tenga misericordia de nosotros. Es interesante, por demás, que demos una miradita al Deuteronomio, al capítulo 28 de Deuteronomio.
Y veamos en el capítulo 28 de Deuteronomio, algo que yo creo que es sumamente interesante, porque a fin de cuentas aquí está la clave del error de Israel que lo llevó a esta desgracia de cautiverio. En el capítulo 28 de Deuteronomio, en el verso 38 hasta el 46, dice: sembrarás en tus campos muchos, pero cosecharás poco. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de tu desobediencia a Yahvé. Fíjense que el Deuteronomio parte de unas bendiciones y de unas ¿qué? Y de unas maldiciones, bajo una sola condición: obediencia. Obediencia versus desobediencia. Tú escoges. Ahora, ustedes escogieron desobedecer a Dios, pues se cumplirá en ustedes ¿qué cosa? Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas ¿qué? Devorarán tus plantíos. Mire, el lenguaje que está usando Joel aquí precisamente guarda relación con el planteamiento deuteronomista. Dice: ustedes están viviendo en carne propia lo que Dios ¿qué? Les advirtió. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán ¿qué? Tus vides. Tendrás olivares por todo tu territorio, pero no te ungirás con su aceite, porque se caerán las aceitunas. Fíjense que Joel está recogiendo precisamente el contenido de este oráculo deuteronomista. Dice: tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos, porque serán llevados ¿a dónde? Al cautiverio. Enjambres de langosta devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes. Fíjense que la descripción de Joel está vinculada precisamente con las consecuencias de la desobediencia que le han sido declaradas a Israel. O sea, ¿qué le queda a Israel según Joel? Lo que le queda a Israel es una acción de contrición y de arrepentimiento, porque a fin de cuentas, el Dios que habló en la inauguración del templo dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se convirtiere de sus malos caminos, yo los oiré ¿de dónde? Desde los cielos. Y fíjense qué interesante, no le digo los oiré desde aquí, porque llana y sencillamente donde ellos estaban era en Babilonia y no en Jerusalén. Fíjense toda la sincronía profética, cómo uno empieza a verla y cómo empieza a encajarse todo ese planteamiento profético. Claro, el segundo contenido del libro de Joel aparece en el capítulo 2 y es desde el capítulo 2 hasta el versículo 11, donde dice: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devorará el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parecerá al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Tienen aspectos de caballo, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir las barascas.
Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación, no se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol, la luna se oscurece y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Mire, si uno quiere ser consistente con una de las diversas posiciones de interpretación, ¿verdad? Pues tiene que obligarse a ser consistente en ella. Porque hay quien puede decir, este capítulo 2 de lo que trata es de otra profecía que va a anunciar otro juicio, ¿verdad? Y desde luego, la teología de reflexión, uno puede pensar y decir, bueno, está bien, o sea, esa es la forma como lo puede interpretar. Hay otros teólogos que van a decir, no, mira, aquí hay un elemento de doble referencia, porque no podemos obviar, ni podemos perder de vista que Joel es un profeta escatológico, que es un profeta para tiempos futuros. Y desde luego, lo vamos a ver, que en realidad él es un profeta para tiempos futuros. Y cuando uno lee esa posición, dice, esa posición tiene valor. Ahora, hay otros que van a decir, mira, aquí lo que está haciendo Joel es recapitulando la experiencia, lo que le sucedió a Israel con la invasión. Histórico. Y compara, exactamente, está haciendo un planteamiento histórico, capítulo 1 y capítulo 2. Y compara precisamente al ejército como una invasión ¿de qué? De langostas. Desde luego, como nosotros, ahora digo yo, como dijo mi hija cuando tenía 3 años, ni la he visto ni me interesa verla. A mí me trasladaron, no tenía 2, me trasladaron de una iglesia a otra iglesia cuando mi hija mayor tenía 2 años y ella llegó a tribular porque en esa iglesia donde me trasladaron no había área de juego. Y entonces ella estaba, pero a tribular, yo me la acerqué y la abracé y le dije, mamita, no te preocupes que todavía tú no conoces a los niños de la iglesia, pero cuando tú los conoces, dice, mira papi, ni los conozco, ni los quiero conocer. Entonces, pues obviamente aquí está el caso, ¿no? Pues yo no sé si hay aquí alguien que haya vivido la experiencia de una invasión de langosta, como se daba o como se ha dado todavía en tiempos modernos. Pero aquí hay una descripción, en esta profecía hay una descripción de lo que es una invasión de langosta. Por ejemplo, dice el verso 2, mire lo que dice el verso 2, ¿verdad? Dice, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Oiga, esa es una metáfora para explicar lo que es una invasión de langosta. ¿Por qué día de luz y día de oscuridad? Porque dicen los que han vivido la experiencia de una invasión de langosta, que, ¿verdad? Y los pocos que han podido sobrevivir a ella, ¿no? Dicen que son tantas y tantas y tantas, que dependiendo del movimiento que traen y de la dirección del sol, en momentos se oscurece. Es como una nube enormísima que oscurece el sol. Y desde luego, entre las alas se ve algo como lo que estamos viendo así, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Esa caída. Bueno, ustedes la ven allá, yo la estoy viendo acá. Él quiere que yo la vea allá. No se ve carne. Entonces, fíjense que esa es la descripción que está haciendo. Está diciendo, mira, la nube de langostas hace que en unos momentos el sol se refleje y en otros momentos el sol
se opaque por completo. En el versículo 3 dice, En el versículo 3 dice, antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Mire qué interesante. Pero cuando pasa, el país parece un desierto. ¿Qué está diciendo? Mire, los que han vivido la experiencia de una invasión de langosta dicen que el sonido es como si hubiese un tremendo incendio quemando hojas. Ese aletear. Él lo está describiendo, metafóricamente, lo está describiendo, ¿no? Entonces, dice, en el versículo 4, mire lo que dice, ahora bien, Tiro y Sidón y regiones todas de Filistea, ¿qué tienen en contra mía? Me pasé aquí, ¿verdad? El 4. Tienen aspectos de caballo y galopan como corceles. Claro, los que han visto este fenómeno dicen que la cabecita de esos insectos físicamente se parece a la de un caballo. Está describiendo a la langosta en su totalidad, ¿verdad? Y dice en el verso 5 dice, y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Dice que el sonido que produce es como el sonido, claro, en aquel tiempo era como el sonido de las ruedas de los carros de guerra. Yo, con toda honradez, yo no quisiera ver un fenómeno como ese. Yo los he visto por televisión. De comer, ¿verdad? Las langostas atacaron los de Egipto, ¿no? Una de las sí. O sea, entonces, claro, al final, ¿qué dice el profeta? Ante un ejército así, ¿quién podrá estar de pie? Lo está diciendo qué cosa. Esta es la descripción de lo que se vivió. Ahora, eso no quiere decir, queridos, eso no quiere decir que las otras escuelas que interpretan no tengan validez en su interpretación, porque a fin de cuentas Joel es un profeta escatológico, y dentro del marco de su profecía escatológica él plantea y postula cosas que conciernen en su tiempo, que conciernen al futuro. ¿Ves? Y de todas maneras, él ya le anunció a las naciones enemigas de Israel que Dios vendrá a vengarse contra ellos y probablemente les deje del mismo cáliz. Becky, sí. Yo lo que estimo en cuanto a lo que usted está planteando en términos de la langosta, sí, es todo correcto. O sea, no hay quien pueda ir y decir eso no es una descripción de la langosta. Igualmente sería posible que nosotros que estamos pasando por la crisis de las iguanas de palo en nuestro contexto, o sea, yo tuve un problema en el jardín en la parte posterior porque se cruzaban, y como son herbívoras, las iguanas o las gallinas de palo destruyen todo. Y uno de los planteamientos ambientales de nuestro tiempo en Puerto Rico, el contexto es la entrada de esos animales, porque se han hecho y han causado daño. Y así sucesivamente pudiéramos estar manejando en distintos contextos cuál sería la referencia que se puede utilizar con respecto a lo que puede destrozar a un país, sea el que sea. Por ejemplo, no hace muchos años estábamos hablando de las abejas. De las abejas africanas. ¿Ok? De cómo saliendo de país en país fueron destrozando por su camino un montón de cosas. Una de las cosas interesantes
es, y yo tengo el artículo, que donde único se avanzaron fue Puerto Rico. La africana no pudo en Puerto Rico mantenerse. Se avanzaron. O sea, el cruce no les permitió avanzar. Yo no sé cuáles son las explicaciones científicas, pero sí salió un artículo sobre eso. A lo que voy por señalar esto es que a mí me parece que el principio teológico predominante en esta situación es lo que vienes diciendo de que no importa cómo surjan las consecuencias, el principio básico es haber escogido una relación con Dios con la cual no mantuviste. Por lo tanto, la destrucción puede variar. Puede que en este contexto ahora no sea otra cosa, pero sea otra cosa. Escatológicamente siempre va a venir una destrucción como consecuencia, porque en Génesis dice cuando Noé, mi espíritu no contenderá contra la maldad de la humanidad, o sea, no contenderá mi espíritu contra eso. Por lo tanto, ese principio va a prevalecer, que no importa que usted pueda pensar que ocurrió como un hecho fáctico en un contexto histórico, o se refiere escatológicamente a un futuro, como quiera, el principio que gobierna sigue siendo el mismo. Escoges la relación, te metiste en ella, las consecuencias de estar o no estar en la continuación de esa relación es sumamente importante. son inevitables. Es inevitable porque una de las cosas, y 2 minutitos, es que me parece bien aplicable al lema que ha escogido la Iglesia. ¿Ok? Porque cuando hablamos de herencia jurídicamente, hablamos de algo que por ley o por fuerza le corresponde a alguien. Pero cuando hablamos de legado, es que yo designé qué le voy a entregar a quién. Es algo especial, es algo que yo designo pues a mi nieto, profecía santa, le va a tocar esto, y eso en derecho se llama legado. Por lo tanto, cuando Joel dice, miren lo que nos han dejado, cuéntenle a su generación lo que generaciones pasadas nos han legado. Mira esta destrucción. Nosotros, llama a los ancianos, llama al sacerdocio y le dice, es tiempo del ayuno, es tiempo de... porque el legado que nosotros vamos a dejar no puede ser ese. No me puede ser, no, dame el favor. Esa es la aplicación final de todo este proceso. Esa es la gran verdad, es el gran mensaje que está detrás de todo esto. O sea, es un reclamo a las generaciones pasadas, a la generación presente, precisamente para preservar una sana relación con Dios para las generaciones futuras. Y aquí es donde Joel juega. Mire, Joel, permítame usar esta expresión, no es la mejor, pero Joel es un artista como profeta. Él es un extraordinario profeta. Cuando uno mira a Joel, y ya, ojalá podamos llegar, ¿verdad? Yo creo que tal vez no lleguemos hoy, pero si no llegamos hoy, el martes que viene. Cuando uno ve ese último aspecto de los oráculos proféticos de Joel, uno puede usar la expresión de los muchachos hoy, este tipo está fuera de liga, él está pasado. O sea, porque él va desarrollando, como muy bien dice Becky, ¿no? Primero, el elemento de que lo que estamos sufriendo hoy, de hecho hubo uno de los profetas que había dicho con antelación, los primeros a nosotros se comieron la cereza y nosotros estamos padeciendo la dentera, ¿no? O sea, ustedes, lo que estamos viendo hoy es eso. Ahora, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Nos vamos a quedar aquí sentados, llorando, angustiados,
en este pesimismo sin responder al Dios, porque a fin de cuentas en la inercia sin arrepentimiento no puede haber perdón y no puede haber restauración. Por lo tanto, algo tenemos que hacer dentro de este proceso para que lo que voy a profetizar, para lo que les voy a decir más adelante, pueda cumplirse y se haga realidad. Y ahí, obviamente, Joel es un maestro en la presentación profética. Vamos al verso 12, a ver si podemos terminar el capítulo 2. Capítulo 2, verso 12 al 17. Mire cómo dice ahora. Dice, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat. ¿Ya? Suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas. Perdón. Óyeme, ¿y cómo me da? Ahora es acá que tengo que... Dice, es que estoy inspirado con esto, ¿verdad? Dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvase a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguese el corazón y no las vestiduras. Vuélvase al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrá de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y todavía lo dice. Dice que el llamado es claro. El llamado es al arrepentimiento. Y es un llamado al arrepentimiento respondiendo a la respuesta del pueblo. Porque el pueblo ha llegado a una conclusión. Mira, pues si este es el castigo de Dios, esto está predestinado. Y si está predestinado, pues aquí no hay nada que hacer. Y él le dice, no, Dios no trabaja así. No, hay algo en el corazón de Dios que lo hace cambiar. El corazón contrito y humillado. O sea, ese es parte del mensaje que vivió Israel en medio del profetismo siempre. ¿Cuántas veces Dios no le dijo al profeta, vete y dile a Israel, los liquido? En el camino Israel se humillaba y él decía, vuelve para atrás y dile, me arrepiento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ese es el mensaje que mira, ustedes no están predeterminados a esta experiencia angustiosa. Esta es la consecuencia de la desobediencia. Pero, ¿y si Dios se arrepiente? ¿Y si Dios cambia de opinión? ¿Y si cuando Dios nos mira postrados, llorando, en ayuno, se compadece y tiene misericordia? ¿Por qué no hacer el intento? ¿Por qué no venir al arrepentimiento? Porque Joel supone una acción misericordiosa y una acción milagrosa de parte de Dios para con su pueblo. Mira, y a mí me parece
que ese es un mensaje extraordinario. Porque déjeme decirle algo, hay gente que si hoy les dan a interpretar el tiempo, dicen que el juicio ya es inminente, Sí. A la vuelta que el juicio ya es irrevocable. Y el mensaje bíblico es todo lo contrario. El mensaje bíblico es, de hecho, en el tiempo de Abraham, dice que cuando Abraham trataba de persuadir a Dios para que no destruyera a Sodoma y a Gomorra, le decía, oye, pero si hubiera 10, mira a ver si los hay. 5, mira a ver, 3, 1, mira a ver si lo hay. Yo mismo he buscado a ver si hay uno que se ponga allí en la frontera y que interceda, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. O sea, la alegría de Dios no es traer desgracia a los pueblos. Las desgracias de los pueblos es resultado de las malas decisiones que los pueblos toman. Si el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. O sea, si el Víctor Hugo decía que el hombre tiene la facultad de escoger un camino de bien con la seguridad y con la certeza de que los resultados de ese camino siempre serán beneficiosos para él. O sea, esto es una ley, y como resultado de esa ley, el hombre puede disfrutar de ella. Si los seres humanos determinan en su vida cumplir con el propósito de Dios, el propósito de Dios no es para capricho de su gloria. ¿Sí? ¿Qué gloria le puedo añadir yo a Dios con mi voz? ¿Qué gloria le puedo añadir yo a Dios con mi alabanza? Las reglas de Dios son para mi bien, no son para su gloria, son para mi bien, son para mi bienestar. Y eso es lo que realmente el pueblo necesita escuchar hoy, porque el mensaje se ha tergiversado. Sí, señor. Y déjeme decirle, y aquí tal vez se puede despertar la expresión del jíbaro, termine esto como el rosario de la aurora, ¿verdad? Pero esto no es una opinión sacra, esta es mi opinión. Yo pienso que nosotros muchas veces estamos tratando de acabar con la pulga matando al perro. Y hemos desarrollado una teología personalista. Sí. Y desde luego, que el impío lo haga de esa forma, pues es eso. Él no tiene facultades de justicia. Pero el desafío que yo tengo de Dios es que se conviertan ellos a mí. Que yo no sea vencido de lo malo, sino que venza con el bien que el mal. Entonces, oiga, yo no puedo desarrollar una teología para atacar los males sociales del país desarrollando una pelea contra los homosexuales. No, yo no puedo declarar al homosexual mi enemigo. Yo no puedo declarar a los defensores de esas causas mis enemigos. A nadie. No. O sea, entonces, hemos perdido algunas perspectivas dentro del marco de la fe. Yo recuerdo hace... Hemos venido a servir. Yo dirigí en Puerto Rico lo que se conoce en los Estados Unidos como la coalición de valores tradicionales. Y en aquel entonces se estaba discutiendo en Puerto Rico la cosa esta de eliminar la ley de sodomía. Y desde luego, pues a la larga se eliminó. Y yo, dentro de esa organización, abogaba porque no se eliminara. Porque obviamente, pues ahora se ve como un delito de agresión, pero no tiene el peso de ley que se aplicaba en aquel momento cuando la acusación era por sodomía.
Y desde luego, yo tenía una preocupación porque en Puerto Rico, lamentablemente, hay un prejuicio, como les dije al principio, ¿no?, con cualquiera que va a defender posiciones morales y posiciones éticas. Inmediatamente dicen, este es, olvídate, fundamentalista, y piensan que fundamentalista es una mala palabra. Entonces, yo dije, caramba, ¿cómo yo puedo manejar esto? ¿Cómo yo lo pudiera presentar? Y bajo la presión de la prensa, ¿cómo yo pudiera llevar el mensaje claro? ¿Y sabe qué se me ocurrió? Llamar a un amigo homosexual. Y le dije, óyeme, yo voy a hacer un planteamiento de esta índole. Y a mí me gustaría conversar con algunos homosexuales sobre este tema. Y él me dijo, ¿cuántos quieres? Pero no tanto, solamente algunos. Me dijo, ¿para cuándo? Yo le dije, ¿qué te parece para mañana? Me dice, ¿a qué hora? A esa hora vamos a estar. Y yo me reuní con ellos. Y les hice una pregunta. ¿Cómo entraste al mundo de la homosexualidad? Y todos los que estaban, yo no puedo decir que es la totalidad, tengo que entender que hay excepciones, pero los que estaban en aquella conversación, todos concurrieron que fueron víctimas de abuso sexual en la niñez, de sodomía. Mi planteamiento era, tú como ser humano tienes el perfecto derecho de elegir el estilo de vida que tú quieras elegir, pero tú tienes que aceptar que el estilo de vida que elegiste realmente no fue una elección espontánea, ni una elección de satisfacción, fue el resultado de unas experiencias vividas en tu niñez. Y me dice, pastor, guárdese en la manga esta baraja. Si la prensa lo presiona mucho, diga que habemos homosexuales que estamos en contra de la eliminación de la ley de sodomía. ¿Y sabe qué? He hecho el mismo ejercicio para lo que pasó aquí hace unos días atrás. El mismo ejercicio. Le he preguntado a personas inmersas dentro de ese estilo de vida. ¿Y sabe qué me han dicho? Lo que sucedió en el Coliseo es un asco. No dijeron yo estoy de acuerdo, yo lo aplaudo, no, un asco. Yo no tengo que entrar en ese tipo de acción para hacer lo que hago o para hacer lo que soy. Entonces, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es con nuestras estrategias. Porque, oiga, usted podrá decir que Dios aborrece y odia el pecado, pero ama el pecado. Murió por él. O sea, el individuo más inmoral que existe en Puerto Rico, Jesucristo murió por él en la cruz de Calvario. Y yo no puedo disociar la verdad del Evangelio para atacar la causa que él representa. Yo tengo que entender que ese individuo, Dios lo ama. Mire, en el estado de California, ustedes llegaron a oír hablar de LaVey. ¿Alguien sabe quién era LaVey? LaVey. LaVey era el pastor satánico en la primera iglesia satánica en San Francisco, California. Y hubo un ministro que se dio a la tarea, ¿sabe qué? A ganarlo. Y se dio a la tarea de ganarlo. ¿Sabe por qué razón? Porque LaVey le afectó una campaña evangelística con su gente en San Francisco. Y él dijo, eso fue lo que tú me hiciste, no te preocupes, te voy a ganar. Y este ministro empezó a llamarle para pedirle oportunidades para conversar y para hablar con él. Y al final de sus días, públicamente LaVey se retractó de su doctrina satánica para declarar que se había convertido a Jesucristo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? O sea, este planteamiento de Joel a mí me parece que es una piedra preciosa para la iglesia hoy, para la reflexión de la iglesia hoy. O sea, nosotros estamos equivocados muchas veces en nuestras formas y en nuestros estilos. De hecho, hay
Hay una persona en Puerto Rico que está muy a la vanguardia de los valores de la fe, yo voy a decir, ¿verdad?, públicamente, porque yo creo que esto no, y yo admiro sus posturas, y desde luego es atacado como es atacado cualquiera, pero cuando yo he conversado con él, me ha dicho, yo no puedo perder de perspectiva que ese que me ataca tiene necesidad de Jesús, y si tuviera Jesús en el corazón no me atacaría, que es el doctor Vázquez. Cada vez que escucho sus planteamientos, cada vez que escucho sus postulaciones, de luego defiende firmemente lo que él entiende son los valores morales y éticos de la fe cristiana, pero nunca lo he visto caer en la trampa de usar epítetos, de usar expresiones lacerantes contra lo que lo detracta. Simplemente él se mantiene firme, esta es mi posición, y cuando yo he conversado con él me dice, yo no puedo perder de perspectiva que si ese hombre tuviera a Jesucristo en su corazón y esa mujer tuviera a Jesucristo en su corazón, sería diferente. Pues eso, oiga, la Biblia dice, el proverbista dice que el pecado se corrige ¿con qué? ¿Ah? Con misericordia, con el amor y la misericordia. Yo conozco el testimonio de un ex santero en la ciudad de Nueva York, que cuando empezó a perder su clientela, empezó a llenarse de ira. A cada reunión le iban menos, entonces cuando empieza a investigar descubre que es una iglesia de unos irlandeses pentecostales que se dieron a la tarea de ganarse a los santeros para Jesucristo. Y él dijo, espérate, estos sinvergüenzas son los que me están quitando a mí mi culto de santería. Y dijo, para allá voy y los voy a avergonzar, los voy a ridiculizar, y ya tú verás cómo los voy a exponer a la vergüenza. Y arrancó y se vistió y fue a la iglesia. Y desde luego, cuando entró, como ya había algunos de sus santeros que se habían convertido, lo vieron entrar, formaron, aquí está el líder nuestro, hoy. Y dice, fue impresionante, me cargaron de besos, de abrazos, me trataron como si yo fuera el rey. Y al final, cuando terminaron de predicar, hicieron el llamado al altar. Yo estaba de bruces en el altar dándole mi corazón a Jesucristo. Y hace 26 años sirvió al Señor. O sea, no hubo un insulto, no hubo un maltrato. Obviamente yo puedo hablarle, pero hay un caso en nuestra iglesia, y qué bueno que obviamente que es tan numerosa que y yo lo camuflajeo para que... Pero hay un caso en nuestra iglesia de un hombre que vino y me habló de la crisis con su esposa y yo le dije, ¿y a ti no te parece que ella aquí? Me dice, a usted ya lo aborrece como no tiene idea. Y en el sitio donde se reúnen los santeros, donde se reúnen, mire, usted hablan peste todos los días. Yo, pero haz un intento, habla. Le digo, mire, fui allá y le hablé. Y me dijo que prefería hablar con el diablo antes con... Después, entonces no nos quedará otra alternativa que orar. Vamos a ver. ¿Sabe qué sucedió? El día que se iba a echar todos los santos, que es todo el proceso del ritual, la semana antes él vino preocupado y me dijo, ¿qué hago? ¿Rompo esta relación? ¿La acabo? ¿La termino? Le dije, no, dile a ella que por favor, ya que tomó esa decisión, venga al culto de la mañana contigo. Que aunque sea te complaje en eso, aunque sea la última vez. Y me dice, y cuando llegue aquí, digo, cuando llegue aquí le echamos al Señor detrás. ¿Qué podemos hacer? Ahí está mi hombre, ¿qué más yo puedo hacer? Yo no puedo hacer otra cosa. Al otro día vino y me dijo, el pastor aceptó. Y vino. Y esa mañana, después que terminamos de predicar, hicimos el llamado a la conversión. Y que pasó y dio su corazón a Jesucristo. Hace 4 o 5 años está sirviendo al Señor aquí. Por la tarde llamó allá y dijo,
Lo de los santos no va. Ya me eché encima al santo de los santos. O sea, ¿por qué caer encima? ¿Por qué entonces expresar? No, pues está ahí. Aquí, de hecho, está volviendo a llegar de nuevo un espiritista que yo le tengo un cariño extraordinario y está volviendo de nuevo por ahí a visitarme. Me dice, ¿sabes por qué me gusta ir? Porque tú nunca me has hecho sentir mal. Y en las últimas conversaciones que he tenido, ¿sabes qué me ha dicho? Me ha dicho, estoy deseoso de romper con todo esto para abrazar al Señor. Gloria a Dios. Algo está andando mal en el proceso. Algo está andando mal en el proceso. Y aquí el profeta, oye, que la pena se va bien. Y aquí el profeta nos lo que está diciendo con perfecta claridad, nos está diciendo, mira, lo que se necesita es invitar al proceso a un arrepentimiento, al pueblo a un arrepentimiento. Pero fíjese que aquí está todavía claro el pensamiento de lo que Dios le dijo a Salomón. ¿Por dónde tiene que empezar la humillación? ¿Qué le están diciendo aquí a los sacerdotes? Véngase al altar. Pero pues entre el altar y el pórtico, algo tiene que haber ahí que le recuerde dónde era. Allí póstrese ante la presencia de Dios. Porque, a fin de cuentas, caer en la trampa del dime y te diré no va a resolver nuestros problemas. Dios es más poderoso en su acción que lo que yo pueda decir con mi palabra. Lo que yo pueda decir con mi palabra no tendrá tanto poder como la acción de Dios. Pero necesitamos decidir que vamos a hacer una cosa o la otra. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por nosotros. Y desde luego, yo creo que la tarea fundamental de la iglesia, es entender que la razón por la que el perverso y el inmoral actúa de esa manera es porque no tiene a Dios en su corazón. Esa es la razón. Aquí hay un hermano que viene a la iglesia que hace muchos años él empezó a ver el programa de televisión y su esposa pues lo veía primero, entonces él llegaba y él decía, siéntate a ver el programa, y él le decía a la esposa, decía, el día que yo me encuentre con ese tipo de frente le voy a caer encima. Y eso él dice que lo repetía. ¿Estás viendo el tipo ese? El día que yo me lo encuentre le voy a caer encima, él sabrá por qué después que yo le dé. Pero un día cayó dentro de una crisis y alguien lo invitó a la iglesia. Y en medio de su crisis él aceptó venir a la iglesia. Y dice, pastor, lo más gracioso fue que cuando yo entré usted estaba predicando. Y yo dije, adiós, mira el tipo que a mí me cae mal. Mire, lleva como 16 años sirviendo al Señor aquí en la iglesia. Porque a fin de cuentas, el poder de Dios es más fuerte que lo que yo pueda hacer o pueda decir. Y yo creo que en alguna manera nosotros hemos perdido de perspectiva esa gran verdad. Jesús, Dios se lo dijo y Jesús inclusive se lo dijo a Pedro, mira, esto no es con espada, esto no es con ejército. Yo leí un artículo antier tan pobre y tan pobre y tan pobre que me dieron deseos de llorar, un artículo cristiano que comenzaba diciendo, orar no es suficiente, hay que hacer, hay que actuar. Yo decía, esta persona que escribió este artículo no sabe todavía el principio de la fe. ¿Cómo que me va a decir a mí que orar no es suficiente? Cuando el mensaje bíblico es lo contrario. Cuando no puedas hacer nada más, ora. O sea, cuando ya no puedas hacer nada, entonces ora para que Dios haga. Pues esta persona escribe un artículo religioso y dice todo lo contrario. Orar no es suficiente, hay que encarar a esta gente. Diga, Dios, pero esto es contrario a la Biblia. Fíjense en las trampas que caemos. Y sabe Dios cuánta gente está diciendo amén a eso, sin darse cuenta de que eso no es lo que la Biblia dice. Es todo lo contrario. Cuando ya tú no puedas más, entonces acepta que viene Dios a hacer. Bueno, hasta aquí nos trajo el río.